¿Tú crees que esto es justo? Yo le voy a enseñar a este chico que matica la chiva. Ven acá, muchacha, ¿para dónde tú vas con ese muchacho? Adiós, ¿cómo que para dónde voy? ¿Para dónde Rafael a llevarle el niño? Porque tú crees que eso es posible, mi amor. Rafael viviendo bien y mi hijo y yo pasando trabajo allí en un cuartico en tu casa mientras él tiene su amante, su nueva mujer, mi amor, viviendo de lujo con Villa y Castilla trabajando para ella. De la forma que tú estás hablando, no es por el niño ni por Rafael, tú lo que estés celosa es. Mira, yo te voy a decir una cosa, tío, a ti. ¿Tú crees que es posible que yo tenga este niño aquí pasando penuria, pasando trabajo? Porque Rafael quiera, yo allí en un cuartico en tu casa, arrimar. Yo no puedo tener eso. Pero, no puedo estar en eso, ven, papi. Samantha, oye lo que te voy a decir. Escúchame muy bien, muchacha. Mientras Rafael no tenía mujer, tú estabas tranquila. Rafael te resuelve. Rafael te da lo que tú necesitas. Lo que yo necesito. Claro, lo que tú Rafael lo único necesitas. que quiere estar comprándole de que comida al niño, como que él con eso lo va a hacer. Es dinero lo que él necesita. Dinero. Mira, el niño está malo. Este niño no tiene ropa, no tiene medicamento y para el colmo el seguro está vencido. Mira lo que yo te voy a decir a ti. A mí nadie me detiene. Yo voy para donde Rafael. Samantha. Óyeme, suéltame con eso que voy para donde Rafael. Ven acá, muchacha, ven acá. Suéltame. Óyeme, Samantha. Samantha. No, ella misma decía que el papá del niño resolvía, que él le daba todo lo que necesitaba. Ella estaba feliz. Desde que supo que el papá del niño se metió con otra mujer, mira cómo está revolteada. Pero para mí, óyeme, todas las mujeres para mí son iguales. Sin vergüenza, como que ella pesa en mi casa. Ni el niño. Ah, pero es verdad lo que me decían a mí. Mira, toma, agarra a tu hijo, Rafael, agarra a tu hijo. Mira, Rafael, lo que yo te voy a decir a ti. No soy un muchacho, es verdad. Entonces, mientras tú estás viviendo aquí, mi amor, que tú tienes a tu nueva mujer viviendo aquí, allí está el niño en un cuartico con humedad, con frío, pasándome hambre, pasándome el trabajo. Un niño está enfermo. Dime, Rafael. Samantha, buenos días, Samantha. ¿Qué buenos días ni buenos días? ¿Qué tienen de bueno los días, Rafael? Mira, para tu información, esta no es mi casa. ¿De qué que tú me estás hablando? Esa no es tu casa. Mi amor, es la casa donde vive la nueva mujercita que tú tienes y el niño allí pasándome trabajo a mí y tú teniéndola a ella viviendo aquí en esta mansión. ¿Sabrá Dios cuánto tú pagas aquí de renta? Samantha, a ti se te olvida que yo llevé el niño ya al médico. Veo que tú vienes con él a esta hora sin abrigarlo. Tú sabes que ayer estaba con él en el médico. Además, Samantha, yo no entiendo por qué tú te pones así. Cuando tú sabes perfectamente, yo a ti te hice una compra. Yo a ti te pagué la luz. Cosa que a mí no me corresponde porque tú tienes novio, marido, qué sé yo. Entonces, aparte que te hago la compra, te pago la luz, dejo medicamentos para el niño, te doy 2,000 pesos. Me da 2,000 pesos, Rafael. ¿Y qué el niño va a hacer con esto en la nevera? ¿Qué él va a hacer con medicamentos? Tú me das el dinero en efectivo y yo, mi amor, voy, le compro la comida, le compro los medicamentos, lo llevo al médico. Mírame, con 25,000 pesos semanal que tú me des, yo lo hago. Pero, ¿y yo gano 25,000 pesos semanales? Yo no sé, mi amor, desencámalo porque no, ¿cuánto no pagarás tú aquí? Samantha. ¿Cuánto no pagarás tú aquí? Mira lo que te voy a decir, Rafael. Ahí te voy a dejar el niño para que tú te hagas cargo de él. Y dime si lo que tú quieres es que yo vaya y te ponga la pensión. Para que entonces tú tengas que darme no 25,000, no 50,000 pesos. Me convendría que tú me pongas la pensión para que tú veas que voy a terminar dándote de 1,500, 3,000 pesos mensuales. Claro, porque eso es lo que tú eres, un irresponsable, Rafael. Yo te voy a decir una cosa a ti. Anita, no lo hice yo sola. No fui yo sola, mi amor, que estaba cogiendo gusto. Cuando lo hicimos los dos, ¿oíste? Y tú te has llegado a creer que él nada más hijo mío. No, eso es lo que tú piensas. Acuérdate que yo tengo 2 muchachos. No solamente tengo uno. Y todo lo tuyo es para la otra. Ah, todo lo mío es para la otra. Oye, qué bien ahora. Está bien, si tú lo dices así, ok, perfecto. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí? Que yo, por lo menos, de todo lo que yo gasto en el niño, yo toda esa factura la tengo guardada. Toda esa factura tú la puedes ir a la fiscalía a ver quién va a salir perdiendo, si tú o yo. Rafael, no, tú lo que tienes que hacer de cuenta es que tú nada más tienes una sola hija. ¿Por qué razón? Porque tú a este niño tú no le quieres dar nada. ¿Qué va a hacer él? Que tú vayas al supermercado y que tú le compres, qué sé yo. No, mi amor, es dinero lo que se necesita para resolver, ¿oíste? Pero es que la nevera de tu casa está llena. Yo te mantengo esa nevera llena con de todo para el niño. Con de todo para el niño. Es el dinero, vuelvo y te repito. No, de ver, sea la última y la primera vez que tú me llegues a mí y que con trapo de comida toma la calidad, que eso es lo que le hace daño al niño y le tiene el estómago enfermo, que eso no se lo come nadie. Tú me llevas a mí mis 25,000 pesos semanal o si no, atente a las consecuencias y hablamos el mal. No, pues entonces vete desde hoy y llama a la fiscalía. Porque 25,000 pesos no te voy a dar a ti. Esta estará loca, le tengo la nevera llena y hablando que sabrá Dios lo que quiere ella hacer con esos cuartos. Y por eso me está mandando pleito a mí. Entra, papi. Está loca. Yo la voy a enseñar a ella. ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta para no tumbarte el portal! Que yo sé que mi hijo está ahí, me lo tienes secuestrado. No, pero ¿y ¡Ey! qué loco es este? Pero ven acá, quiero que venga acá, mi amor, mi hijo que está aquí adentro.
Te vi subiendo fotos a las redes sociales con mi hijo, a donde su papá no le compra ni siquiera un pamper de leche. Mi hijo, sácamelo de ahí para no agarrar y sacarlo. Ay, Dios mío. Mija, pero tú te medicaste. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué tú vienes a hacer ese escándalo a mi casa? Yo soy la mamá de Nathan, la mamá del niño con la cual tú estás de freca subiendo fotos. Mi amor, agarra y fájate, pare un muchacho si tú quieres tirarte fotos con muchacho ajeno ahora porque lo ve bonito, porque lo ve gordito y colorado. Quiere venir a tirarte fotos con mi hijo. Su papá ni siquiera le da un peso a él. Así que búscame a mi hijo para yo no agarrar y llamarte a la policía. Mira, mi amor, tú puedes llamar no a la policía. Si quieres, mira, tú vas a la Marina de Guerra, al FBI, comienza y busca la DEA. Y cuando viene a ver, ellos te van a hacer un análisis de lo loca que estás, de lo pasada del cerebro, de lo tostada que estás, para venir a una casa ajena donde tú no me conoces a mí a hacer este show, donde esto es un residencial, algo privado. Tú, mira, lo del barrio se te sale, pero muy bien, mi amor. La clase, tú la pasaste, pero por donde no te dé el sol. Y yo no tengo a tu hijo aquí porque tu hijo no vive aquí. Rafael sí lo trajo, duró un rato aquí. Y déjame decirte que gordo y colorado no está, porque si tú algo no eres, es buena madre. Entonces ya te di la iniciativa, vete a buscarlo a la casa de Rafael porque aquí no está. Mira lo que yo te voy a decir a ti. Yo espero que la foto que tú tienes en las redes sociales con mi hijo tú la borres, para yo no venir, mi amor, y desbaratarte y hacerte comerte tú de tu adorno aquí, ¿oíste? Pero intenta entrar para que tú veas lo que te puede pasar. Para que tú veas lo que te puede pasar, a mí no me amenaces. Y a mi hijo, mi amor, aquí no me lo traigas tu tieto de casa, ¿oíste? Ay, por suerte la mía es un tieto, mi amor, porque la tuya sí deja mucho que decir, mujercita de poca fe. Permiso. Mujercita de poca fereta. Queriendo brillar con hijo ajeno, agarra y fájate a parir uno. O que está seca, que no pare. Espérate, muchacha, la porra. Ahora. Oye lo que te voy a decir. Yo estoy aquí escuchando todo ese escándalo que tú estás haciendo, porque te caí atrás para saber qué pensaba hacer. ¿Ahora dónde estás persiguiéndome a mí? Cuando a ti te estrujen, te extrayen, te arrastren, te desguabinen, te despedacen, te desquiricajen, yo voy a ver qué tú vas a hacer. No ha nacido esta que a mí me dé peluña y me dé quicaje y me dé barato. Yo quiero que naca una así que me dé para que yo sienta, pero no, mi amor, es valor que no hay para. ¿Tú conoces a esa mujer? ¿Tú la Ni conoces? me interesa conocerla, pero ella estaba subiendo fotos de mi hijo a su. Mentira tuyo, concho. Mentira tuya. Fue un estado que Rafael subió. Esa mujer no está subiendo fotos de tu hijo. Esa mujer no se mete contigo. ¿Qué es lo que tú buscas? Yo simplemente estoy exigiendo los derechos de mi hijo. Óyeme, habladora con J. Tú me tienes harto con J. Usted lo que anda atrás de Rafael, ¿qué derecho te está exigiendo? Yo no ando ningún atrás de Rafael, porque la que lo dejó a él fui yo y la que no quiere nada con él soy yo. Pero si él no se hace responsable de su hijo, que nada más no lo hice yo, mi amor, su show se lo voy a venir a hacer, no solamente aquí, donde sea que lo halle. Pero ¿de qué beneficio te dijo que tú me estás hablando? Si tú tienes la nevera llena de comida y tu hijo ni siquiera la ha cocinado. ¿De qué Hablamos comida ahorita. tú estás hablando? Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Sinvergüenza, concho, póngase su puesto. Buena ratón, vieja. Ese hombre no quiere nada con usted ya. Sinvergüenza. Ay, Dios mío. Ay, tú, qué bueno que llegaste ya, muchacho. Dime, ¿qué pasó? Óyeme, yo te voy a decir una cosa, pero ven a echar para acá porque tú sí estás de lejos. ¿Y qué, muchacho? Está Dímelo, sensible. dímelo. Pelearon tú y Rafael de nuevo. Tengo una situación. Mi amor, Rafael tiene una nueva mujer. La tiene viviendo en una casa, mi amor, grandísima, mientras que mi hijo allí tiene un cuartico frío, tú húmedo. Yo no aguanto la situación, en verdad. Es tanto así que esa tipa fue, yo le hice un show a su casa porque ella agarró y subió una foto con mi hijo a las redes sociales. Cuando yo veo esto, digo yo, oh, pero así que está ella, mi amor, tirándose fotos con muchachos ajenos en vez de pararse a parir uno. Pero como en redes sociales. O sea, a mí me dijeron que no. Que eso fue toda imaginación tuya. Y que tú fuiste a su casa y le tocaste de una manera muy indeseable. Porque yo te conozco, Samantha. Yo sé que tú armas un show de ahí. No, pero la verdad que tú eres un hombrecito charlatán, pero tú eres amigo o enemigo mío, Giancarlo. Giancarlo, te estoy diciendo que Rafael tiene una condición que no quiere ni siquiera dármele nada al niño. Seguro. Yo sé cómo es tu relación con Rafael. Él siempre te mantiene en la nevera llena y complaciendo tus necesidades. Mi amor, pero yo te voy a decir una cosa a ti. ¿Qué nevera ni nevera llena? Donde esa trapo de comida tan mala que Rafael compra me le cae hasta mal al niño. No me vengas con tu show, Samantha. Yo te conozco. A ti deberían llamarte en Telemicro de tan actora que eres. No, pero tú me dejaste seca, mi lindo. Fue seca que tú me dejaste. Giancarlo, mira.
Yo no sé ni para qué te llame. En verdad, yo no sé ni para qué te llame. Porque mira a mí con lo que tú me saltas. En vez de tú apoyarme a mí, defenderme a mí, donde tú sabes cómo yo soy con mi hijo, lo excelente madre que yo soy. Pero está bien, Giancarlo, no hay problema. Ve y defiéndela a ella. Ve y hazte su amigo de ella, hazte amigo de Rafael. Doble cara, Judas, su santísimo. No, es que tú sabes la situación. Rafael fue muy hombre contigo. Tú lo sabes muy bien. Que tú siempre le gusta armarle show delante de la gente. Tú no deberías hacer eso se ve muy mal de parte tuya. Ajá, mira, hablamos ahorita. Chuchu, quítate de ahí, quítate de ahí. Está bien, nos vemos. Quítate de ahí. Óyelo a él, que deberían de llamarme de Telemicro porque yo soy toda una actora. No, pero yo te digo a ti, a mí tiene que darme algo. Primero Miguel, mi tío, defendiendo a don Rafael y a la cucusa esa. Y ahora porque él dice que es amigo mío. Yo lo que me salta es que hay que llamarme de Telemicro. No, pero yo te digo a ti. Hola, mi amor. Ay, Dios mío, Rafael, lo trajiste, no. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Tú sabes que yo no tengo ningún problema con el niño. Que yo he tratado de cuidártelo y eso, te ayudé para que te puedas ir al trabajo. Los otros días me quedé con él. Pero eso me trajo problemas, Rafael. ¿Cómo así problema? ¿Y problema con qué? Tú agarraste y subiste una foto de estado, ¿verdad? Donde estábamos los tres. Ahí vino la mamá del niño, hizo un reguero, un desastre allá afuera. Esa mujer voció, gritó, jaloneó, estrelló portal. Ella hizo de todo. La junta de vecinos me llamó la atención. ¿Qué problema fue? Que me va a tirar la policía, que yo no soy quien, que yo estoy seca, que para uno, que porque lo veo grande, bonito, fuerte y colorado, ahora sí quiero. Esa mujer me amenazó con esto. No lo traigas, Rafa, por favor. No es que no lo traiga. Yo a ella la voy a poner clara. Y le voy a poner los puntos sobre la I, porque que la cosa no puede ser así. Ella tiene que entender que él es mi hijo también. Sí, Ella de una u otra manera va a tener que dejarte haciendo su show. Es que no se puede. pero cuando tú traes la niña aquí, la mamá de la niña, muy comprensiva, incluso me llama, me la deja un fin de semana. A mí me gusta la paz y yo te lo dije, Rafael, a mí nada que me esté causando problemas. Yo te lo quiero mucho, te lo puedo cuidar, pero si eso me va a traer un problema a mí, Rafael, ¿cómo voy yo a tener eso? Yo lo sé, mi amor, yo lo entiendo. No me vaya para la policía. Pero tranquila. Yo voy a solucionar eso. Yo voy a ver qué yo haga. No es solucionar. Mira, Nathan es muy buen niño y aquí Nathan se la pasa muy bien. Pero es que yo no puedo. Además, que me estén llamando la atención la gente desde aquí, de la asociación de vecinos, y que esa señora venga a gritar y a jalonear y a estarme diciendo un reguero de cosas. Pero a ella la que hay que meter presa, porque la que viene aquí a hacer escándalo es ella. Tú estás en tu casa tranquila. No es a ti que tiene que venir, a ella a meter la presa. Si tú tienes cámara aquí, Pero que no me gusta. A mí me gusta mi paz. por lo mismo tanto, metamos la presa para que se acabe el relajo. Ay, no. Es eso y nos quedamos aquí con el niño ya, santa paz. No, Rafael. Esa no es mi meta. Por cierto, la mamá de la niña tuya me dijo que el fin de semana me la va a mandar. ¿Qué tú dices? No, yo tengo problema, está bien. Yo me la voy a llevar para Santo Domingo porque yo voy a salir. Está bien, no hay problema. Y ve a ver que tú resuelves con esta. Yo lo siento, Rafael, porque mientras ella siga así, yo lo quiero mucho al niño y todo, pero yo no lo puedo tener. Tranquila, que yo me voy a encargar de eso. Vaya y resuelve, porque yo no quiero. Mi paz no la voy yo a dejar por nada. Prefiero dejarte a ti. Hey, no digas eso, no. Ay, sí. Yo lo voy a resolver. Papi, yo vengo ahora, quédate aquí. Ven, Nathan. Quédate ahí, yo vengo ahora. Ven. ¿Tú quieres agua? Vamos a buscar agua. Hey, ¿qué es lo que, Miguel? Rafael. ¿Dónde está? Rafael. ¿Dónde Rafael, está? ¿Dónde no, está? Rafael. No, Rafael, no fracase con esa muchacha. ¿Quién te dijo a ti que iba a fracasar con ella? Yo lo que vengo a poner en su puesto a ella. Rafael, yo hablé con ella ya. Oye, no eres tú que tienes que hablar con ella, que tienes que hablar con ella soy yo. Porque a mi casa ya, bueno, no a mi casa, a la casa novia mía es que ella va a hacer los shows. Prácticamente por el momento esa es tu casa. Yo hablé con ella, vuelvo y te repito. Yo sé que ella está haciendo la cosa mal. Mal, mal solamente. Muy mal. Comprendo que tú actúas bien con tu hijo, tú eres responsable con tu hijo y eso yo lo entiendo. Y ella de mi parte no tiene apoyo. Yo hablé con ella, Rafael, tranquilízate, no te ensucies las manos. No, yo no me la voy a ensuciar. Yo le quiero ponerle su puesto a ella y decir las cosas claras como son. Porque ella no tiene que estar yendo allá a la casa haciéndole show a la mujer mía, a la novia mía. ¿Por qué? Solamente porque yo puse una foto de estado. ¿Qué le importa a ella? ¿Qué tiene ella que ver con eso? Yo le llamé la atención por eso. Yo escuché todo lo que ella le dijo a la esposa tuya. Mira, te voy a decir una cosa. La voy a meter presa. Después no quiero escuchar que tú digas, no, porque Rafael es malo porque metió a la muchacha presa. Me estoy cansando, me estoy hartando y yo prefiero quedarme con mi hijo y quedarte allí trancado. Y si tengo que buscar cuarto y pagar para que se quede ahí trancada de por vida, que se quede trancada de por vida, mejor para mí todavía. Rafael, aunque sea mi sobrina, yo no apoyo la sinvergüenzada que ella está haciendo. No, el que no la apoya soy yo, porque yo estoy cansado ya de esta vaina. Pero escúchame, hijo mío, escúchame. Ponme atención. Te estoy poniendo atención, ¿ah? Pero mírame.
Démosle una oportunidad. Y si ella vuelve a hacerlo, entonces tú actúas con la justicia. Pero no le ponga la mano porque entonces te va a ir mal a ti, no por mí. Porque tú sabes cómo está la ley ahora con las mujeres. Habla con ella y ponla clara. Porque yo agarrar y mandarla que me dé un empujón por ese río y que se la lleve río abajo y que no aparezca jamás en la vida. Rafael. No hable así, que hay personas escuchándote. Rafael, solamente por lo que tú estás hablando, ya tú puedes tener problemas en la justicia. Si a ella le pasa algo. Por el amor de Dios. No es que nada. Piensa con la cabeza fría. Eso es lo primero. Ya yo lo pensé hace rato. Tú no has pensado, si estás actuando así, tú no has pensado las cosas. Porque me encojona, Miguel. Claro que te incomoda, eso yo lo entiendo. Yo soy hombre. Pero trata de enfriarte. El hombre no toma decisiones enojado. El hombre toma decisiones cuando está sereno. Así que tranquilízate, papá. Ella está ahí en la casa. No, ella no está ahí. Ella está ahí en la casa, Miguel. Ok, ella está ahí. Ella está Espérate. ahí. Rafael, ok, yo te voy a llamar a la policía entonces. ¿A la policía? Claro, te voy a llamar a la policía. ¿Cuántas veces yo voy a llamar a la policía? Tú estás violando una propiedad ajena, Pues Rafael. yo voy a hacer lo mismo. Y te estoy dando un consejo para que no tengas problemas. Tú eres hombre. Rafael, aquí la justicia siempre actúa a favor de la mujer. Ella te está provocando para que tú fracases. Mijo, tú eres un hombre trabajador, serio, humilde. No fracases, aunque sea mi sobrina. Es una porquería. Ahí tuvo toda la razón. Está bien. Hablamos. Está Pero bien. yo voy a bajar con un hombre bueno fracasa por esta vaina. Es mi sobrina, pero voy a tener que sacarla de la casa. No sé lo que voy a hacer. Si sigue así, buscándole problemas a uno nada más. Rafael. ¿Qué es lo que es Rafael? ¿Qué es lo que tú quieres ahora? Manito, déjame darte un consejo. Mira, Un consejo. a Samantha tú deberías ponerle la pensión. Tú ves la comida que tú le compras a ella. Esa comida se daña. Dura meses ahí. Esa mujer no se preocupa. Que se daña. Claro, esa mujer no sé lo que vamos a hacer porque ella no se preocupa por nada. Esa mujer todo lo que consigue, se lo bebe, lo disfruta con otro. Con razón es que ella está armándome esos shows, que no quiere que yo compre comida, sino que le dé dinero en efectivo. Qué bien. Ese es el detalle. Entonces la comida se daña, quiere los cuartos para ella poder salir a beber. Y cuando eso va a beber, ¿a quién ella le deja el niño? Lo deja en la casa. ¿Solo? Claro, esa mujer lo que está en disfrutar su vida, en disfrutar su juventud. Pues, aunque yo sea amigo de ella, tú eres un buen hombre y tú siempre la mantienes, le das su dinero a tiempo. Tú deberías poner una pensión, deberías conseguirte otra mujer ya. No, porque yo mi novia la tengo. Y eso es una de las causas por lo que más estoy pasando problemas con ella, porque ella como que le molesta que yo tenga novia. Pero está bien. Gracias por decirme eso que me dijiste, que no lo sabía. Bien, es un gran consejo. Llévate Ajá. el mío, ¿oíste? Está bien. Cuídate. Gracias, manito. Mira, a tu mami ahí. Hey, Dime, Rafael, ¿por qué tú me traes el niño? te lo traje, Samantha, agarra ahí. Agarra No, ahí. espérate. Pero el niño se supone que tú ibas a durar 2 semanas con él. Y tengo casi un mes. No, mi amor. Y solamente le pusiste un chin de ropa, que tengo yo que estar estrujando la misma ropa porque ni siquiera ropa le pusiste. ¿Y tú no Agarra ahí. puedes comprarle ropa a tu hijo, Rafael? Mándale que le he comprado. ¿Qué tú la haces, la ropa? Que yo la bota. Oye, que la boto la ropa. ¿Dónde está la Pero ropa? tu hijo tú ni siquiera es responsable. Te hace, Rafael, porque tú duraste par de días con el muchacho. Ahora me lo quiere traer. Yo voy a salir, No, Rafael. tú ibas a No, salir. Rafael, yo voy a salir. Yo no puedo tener el niño. Entonces te voy a decir una cosa, Samantha. Para que no te cojas de sorpresa, fui a la fiscalía y me puse la pensión. Ay, yo sí me alegro, mi amor, que tú te hayas puesto la pensión. Sí. ¿De cuánto te salió la pensión? De algunos 70, 75 mil, 80 mil pesos. Por si se te olvida, yo gano 30,000 pesos mensuales. Es decir, 15,000 pesos cada 15 días. Ajá. ¿Y sabes cuánto me pusieron? Ajá. 2,500 pesos mensuales. ¿Cómo fue? 2,500 pesos mensuales. Espérate. Yo te dije a ti la otra vez que si ibas a la fiscalía iba a salir perdiendo. Ah, y otra cosita. ¿Tú sabes por qué no me quedé con el niño? Que me lo dejaran con la custodia, que la tuviera yo. Y que tú no tengas derecho a verlo, o sea, a menos que sea con una visita supervisada. Porque no tengo pruebas suficientes. Porque yo sé que la comida que yo te compro para el niño, tú la dejas dañar en la nevera. Y el dinero que yo te doy, tú te lo bebes. Rafael, Y aparte de eso, el niño muchas veces tú lo dejas solo en la casa. espérate, Rafael. Vamos parándole. Mira, tú no me puedes hacer eso. Lo primero es que tú sabes que 2,500 pesos no es dinero. Ven, papi. Eso es lo que yo quería que tú Tú sabes que entendieras. eso no es dinero. Entonces, Rafael, tú no puedes ser tan irresponsable más de lo que tú eres para tú entender y pretender que ese niño va a vivir con 2,500 pesos al mes. Él es un niño especial que tiene cuidados especiales, lo cual hay que dárselo. Pero cuidado que tú no le das. Mira ese niño, él solamente tiene Pero tamaño. ese niño está gordito, Rafael. ¿Por qué?
Ese niño era gordito. Es lo que cogió tamaño, pero ese niño está flaquísimo. ¿Tú no lo estás viendo? Rafael, tú no me puedes hacer esto a mí. No, yo no, es que no puedo. Tú no me puedes hacer Ya esto a mí. yo lo porque hice. Tú sabes muy bien que ese niño tiene que tener cuidados especiales, que con 2.500 pesos yo no lo voy a resolver. Samantha. No seas tú tan irresponsable y tan mezquino. No, Rafael, ¿cómo que tú Samantha. me vas a hacer esto? Para mí se me está bajando la presión. Samantha, porque se te baje. Yo te dije a ti, Samantha, deja de estar hablando de disparate. Me amenazaste con la fiscalía. Te dije, si vas a la fiscalía, tú vas a salir perdiendo. Claro, no, porque tú fuiste a la fiscalía y que te pusieran 2.500 pesos para hacerlo toda la mujercita tuya. Eso no- Claro, porque ustedes son de los hombres que cuando se dejan de la mujer también se dejan de los hijos. Claro, ya tú no estás conmigo porque ya yo no te quiero, ya yo no quiero nada contigo. Ahora tú entiendes que tú no te puedes hacer responsable de tu hijo, ¿verdad? Porque todo lo tuyo tú solo quieres estar dando a la firufa aquella. Te voy a decir algo. Yo te traje el niño hoy. Pero mañana tú me lo puedes llevar. Pues yo voy y lo busco, yo tengo problemas. Porque la nevera en mi casa, yo la tengo llena. Y tengo, se puede decir, una farmacia de medicamentos para él. Claro. Pero en tu casa, yo no voy a llevar más que solamente los 2.500 pesos. ¿Y tú Porque entiendes que tú... con eso ese niño se va a mantener? No, es con eso a ti te da para tu bebé. Porque tú lo coges para beber. Pero a mí no me importa, yo voy a cumplir con mi pensión de darte los 2.500 pesos. Y ahí para allá tú haces lo que tú quieras. Ahora, en mi casa yo le voy a tener la nevera llena a él. Porque es mi hija. Aunque tú digas que yo soy un irresponsable, no me importa, dilo. Hazte Yo, de con mi cuenta. conciencia Ay, que yo sé que yo soy responsable con Rafael, él. mírame, ven papi, hazte de cuenta que tú nada más tienes una sola hija. Ajá. Y a mi hijo no me lo busques para nada. Vámonos, papi. ¿Está bien? camina. Veremos si es así como tú lo dices. Responsable. Si tengo que ir a la fiscalía de nuevo, tú me lo haces saber para ver entonces si tú te quedas con él o me quedo yo con él, a ver ¿Y qué quién va a tú crees, salir. mi amor? Los hijos siempre están con su mamá en el lugar seguro. Yo voy a sacar pruebas, yo te dije, oíste. Tú vas a ver. Se está relajando conmigo y va a terminar metido en el hoyo. Ahí viene ella. Tío, ay tío, mire, mi tío, abogue por mí. Hablé con Rafael, mire que lo que Rafael está cometiendo conmigo es una injusticia. Mire, me trajo el niño y hasta me dijo que que se puso la pensión él mismo, que no me va a dar un peso más. Óigame, yo no sé qué hacer. Lo último fue que él va a ir a la fiscalía, que él va a reunir todas las pruebas para quitarme el niño, tío. Todas las pruebas de que supuestamente, tío, usted sabe cómo soy yo con mi muchacho, de que yo lo maltrato, de que yo no lo cocino, de que yo no le atiendo, de que el niño se ha enflaquecido, que no cuido al niño, que no le presto atención. Entonces, tío, eso es un daño que Rafael lo que me quiere hacer a mí. Yo necesito que usted abogue por mí, en verdad. Este que está aquí, abogar por ti. Yo hablaba a favor tuyo. Porque lamentablemente todo lo que tú me estás diciendo no es mentira, es verdad. Tú cuidas ese muchacho. Ay, Dios. Tú mantienes ese muchacho. Tío, óigame, no me digas eso, tío. Tú tratas bien a ese niño. Tú te has convertido en una pura sinvergüenza simplemente por andar atrás de Rafael, de celosa, desde que Rafael se metió con esa mujer. Tío, óigame, no me... Ahora tú quieres que yo hable por ti. Tío, mire lo que le voy a decir, ayúdeme ahí. Mire, es tanto así que tú sabes lo que Rafael se puso de pensión. 2.500 pesos. Y me dijo que no me va a dar ni siquiera la comida. Ojalá se ponga a mí. Porque Rafael es un hombre responsable. Toda la vida, desde que ese niño nació, vino al mundo, Rafael ha sido un padre responsable. Y tú estabas muy bien hasta que Rafael se metió con esa mujer. Desde que Rafael se metió con esa mujer, a ti se te prendían los bombillitos. Y otra cosa que te voy a decir. Otra cosita. Ve buscando dónde vivir. ¿Cómo así, tío? Pero yo por lo menos tengo mi cuartico ahí. Feo, medio de tartalado y todo mugriento, pero tengo un cuartico ahí. Precisamente en ese cuartico feo de tartalao, ya tú no vas a vivir porque te va hoy mismo. Y así Rafael vas a ver y va a buscar la prueba necesaria, como él dice, que vean que tú no tienes ni siquiera dónde tener ese niño. Tío, por favor, no me haga eso. Mire, por lo menos por mi muchachito, tío. Yo te lo he dicho a ti. Y cuando yo te hablaba contigo, tú a mí no me hacías caso. Tú me ignorabas porque era una porquería que te estaba hablando. Ahora, aguanta tu cojombo. Échate tu cojombo al hombro porque aquí tú no vas a vivir. Y ese niño, Rafael te lo va a quitar. ¿En serio, tío? ¿En ¿Me serio? está botando en serio? Piensa lo que tú quieras. O sea, que ni siquiera puedo entrar a la casa Nada, tú tienes tu bulto ahí. ¿O es del niño? del niño. Yo te mando la ropa. Yo te la mando. Tío, Así que ¿para dónde yo me voy a ir con mi niño? sabrás tú. Cuando yo te lo decía, tú no me hacías caso porque tú tienes todas tus cosas montadas. Tú tienes tu película montada. Ahora ve a Hollywood para que la filme. Vete. Que yo voy a llevar a Rafael y le voy a decir lo que está pasando. Estoy cansado de decirte a ti que yo no soy de los hombres que apoyan esa sinvergüenza, atento que tú seas sobrina mía. Que tengas responsabilidad de mujer, charlatana, porque así hacen muchas. Muy bien el hombre mientras está solo.
Desde que el hombre, ellas se pueden casar con 70 y todo está bien. Desde que el hombre se casa con una mujer, le quieren poner la vida de cuadrito. Charlatana, yo no aguanto esa sinvergüenza. Y no porque sea hombre, es porque eso está mal.